Sí, bueno, nos excedimos un poquito del tiempo. Les vuelvo a recalcar que aprovechen en poner sus preguntas en las hojitas que les repartieron para que al final podamos plantearles esas interrogantes a nuestros expertos. Bueno, Juan, yo tenía una duda mientras tú estabas hablando, justo en la última parte, cuando decías, ya primero nos enfocamos en las decisiones curriculares, que es qué competencias son las que vamos a desarrollar en el estudiante, y luego dices las decisiones pedagógicas, que entiendo que es el cómo, ¿no? Yo diseño ya esta experiencia bajo el enfoque de la enseñanza. Pero decías hacerlo de forma tradicional. Eso me generó así una interrogante. Cuando dices hacerlo de forma tradicional, ¿qué implica esa tradición? Lo que implicaba era que yo no pensaba tanto en la tecnología, sino pensaba en la secuencia más idónea para que los chicos aprendan. Entonces, por ejemplo, lo general es que nosotros generamos un conflicto cognitivo. Entonces, la idea sería, por ejemplo, ¿saben ustedes, queridos profesores que están acá presentes, si esta luz es la adecuada para que ustedes puedan leer un texto? Sí, bueno, algunos me contestarán que sí, otros me contestarán que no. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿y en qué se basa su respuesta? En la luz. ¿Y cómo sabe usted que la luz es adecuada o no? Entonces, no hay forma de medir. ¿Sí? Entonces, si yo voy a seguir aprendiendo y hablando sobre la luz, entonces me pondría a pensar, ¿y qué seguiría? Que se tendría que buscar información sobre la luz, ver los rangos de la luz y después de repente ofrecerle un texto al estudiante que le diga el ambiente aproximadamente son estos los rangos de luz para leer y ahí terminaría todo. Pero luego me pregunto, ¿y cómo realmente los chicos obtendrían esa información? Y ahí está lo nuevo. De repente me busco una aplicación como este Google Science que les estaba hablando, que justamente mide la cantidad de luz. Y los chicos podrían decir, acá está bien para leer, porque tengo luego una hoja que me dice cuáles son los rangos adecuados para medir la luz. Entonces, en eso consiste, en justamente ir viendo si la tecnología me puede ayudar en este caso o no me puede ayudar. ¿Sí? Porque lo otro sería de repente poner un video y de repente, ahí está, Lea tiene ahí la aplicación Google Science. Ya, ahí está. Gracias, Lea. Ahí está, ¿sí? ¿Encontraste? No, tengo el journal. Sí, está bien. Pero sí. Sí, es lo mío. Y acá. Sí, aquí está. Ahí está. Ahí en el, ahí está. Vamos Y, oye, pero tú sí tienes. acá. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está la aplicación, ahí está midiendo los rangos de luz, gracias. Es gratuita. Es totalmente gratuita. Entonces, como les decía, primero, Hay que interpretarlo. Yo lo puedo medir, tengo que interpretarlo. claro, la idea es, como te decía, hago la medición y luego le ofrezco la información sobre cuáles son los rangos adecuados para medir la luz. Pero básicamente es la misma secuencia. Tengo primero pensar la secuencia para lograr el objetivo que yo quiero y luego puedo reemplazar con determinados elementos tecnológicos. Gracias. Bueno, continuando, gracias Juan. Ahora vamos a pasar a abordar otro tema muy importante, que es, por favor, el siguiente slide. Después de pasar a planificar la experiencia de aprendizaje, una de las interrogantes que tienen los docentes justamente es esto de ya estoy dispuesto a desarrollar la competencia, no pasa el slide. Pero, ¿cómo en ese contexto y bajo estos diferentes escenarios, y sabiendo que las escuelas no todas cuentan con tecnologías, acá les muestro el siguiente mapa, no sé si lo han visto, está en internet, está disponible, pueden entrar si quieren desde ahora en su celular, se llama, aunque no es muy compatible con el móvil, lo hicieron en 2016, pero hasta ahora no ha habido mucho equipamiento nuevo en las escuelas desde el Ministerio de Educación, así que es vigente. Este es un mapa que les decía que está en línea, el mapa Perú Educa, donde te muestra
cuáles son los dispositivos que se encuentran en las escuelas, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quisieran ver en la escuela de Ucayali, en este caso ese es un Augel de Purús, y nos dice que el reporte, la URL es mapas.perueduca.p. Nos dice que esta UGEL tiene AIPs, bueno, no tiene docentes de AIP, pero tiene centros de recursos tecnológicos, los CRTs. Bueno, ustedes saben que Purús es muy lejano, es un contexto rural, no necesariamente tienen internet, no tienen luz, pero si llega las antenas VISA, tienen páginas web y tienen 2 docentes de CRT. Entonces, si tienen recursos tecnológicos, puedes pasar al siguiente slide. Por ejemplo, este es en Lima Metropolitana, ¿ya? Que todos estamos en Lima. Observan el mapa, ven esos puntitos. Todos esos son escuelas mapeadas que cuentan con algún recurso tecnológico, ¿sí? Algún recurso. Y cuando hablamos de algún recurso, podría ser también un televisor, podría ser la XO. Hay escuelas que tienen todos los recursos tecnológicos que se han repartido desde hace 20 años, así como si fuera un museo. XO, laptops, tablet, servidores, WIDU, ¿no? Y tienen de todo. Y hay escuelas que no lo tienen, ¿no? Esa es la realidad actual. Tenemos que cambiarla. Sin embargo, regresando justo al punto, que es la pregunta que voy a hacer a Maite, tenemos estas escuelas con estas diferencias, pero tenemos una visión común que tenemos que lograr, ¿sí? Tenemos estas adversidades internas en la escuela, pero también tenemos muchísimas oportunidades, muchísimos recursos educativos. Entonces, la pregunta era eso, ok, si yo ya estoy convencido, tengo claro la competencia, quiero desarrollarla como docentes, entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo si sabemos cómo empezar a desarrollar esta competencia ante este escenario que tenemos, que puede ser muy diverso con todos los dispositivos en general o quizás con ninguno? Maite.